Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con la gata en tránsito escondida de una forma poco exitosa y la cerveza racionada como matemática leibniziana, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo el que dura el tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. En este encuentro concluimos nuestro último análisis sobre las filosofías matemáticas de grandes pensadores. Aquí veremos algunas ideas de Kant. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre el apoyo de Leibniz hacia ciertos elementos que consideraba la distinción de las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de hecho hablaba de las verdades que se experimenta, que son contingentes, que van cambiando, etc. Como el gato es negro, el gato es feliz o el gato está en tránsito. Y vemos la verdad en razón, que son verdades necesarias cuya contradicción es imposible. A siempre es A no va a dejar de ser A. Y también hablábamos de que con Leibniz existe una condición de que consideraba que inclusive las verdades de hecho incluían verdades de identidad. El problema que tenía Leibniz es que para poder demostrar esa verdad, terminó acudiendo a Dios y el infinito. Y como claramente no podemos pensar lo que Dios piensa, se inventa distintas herramientas de sistematización y de representación de lo infinito, que aquí aparece como útil las matemáticas. Luego nos encontramos con algunas ideas kantianas. El sistema filosófico de Kant se desarrolló bajo toda la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz, pero también influida por la filosofía empirista, representada principalmente por Hume, lo cual genera una oposición entre Leibniz y Hume. Tanto Hume como Leibniz dividen todas las proposiciones en dos clases, exclusivas y exhaustivas, en proposiciones llamadas analíticas y factuales. Ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas y las proposiciones de la física como factuales. Es decir, la forma de entender la verdad de la matemática es analizando. Vos, para saber que 1 más 1 es igual a 2, tenés que analizar la adición. 1 le sumás 1, por lo tanto tenés 2. Es una actitud analítica, mental. Y las verdades de la física son factuales, de hechos. Vos, para poder demostrar que los metales se expanden con el calor, tenés que experimentar con varios metales colocados a situaciones calóricas. Entonces, Hume y Leibniz difieren radicalmente acerca de qué, de cómo entender las proposiciones de los hechos. Es decir, están de acuerdo con las proposiciones matemáticas analíticas, pero no con las proposiciones factuales. A propósito de la matemática pura, Hume no dice en gran conjunto mucho. La verdad que a él le importa casi nada las matemáticas. Por consiguiente, en la medida en que es polémica, la filosofía de la matemática de Kant se dirige principalmente contra la matemática leibniziana. Con objeto de ir a la cuestión y poner el tema de conectar el sistema filosófico kantiano con su idea de las proposiciones, Kant reemplaza la dicotomía que presentan Leibniz y Hume para presentar una nueva forma de dividir las proposiciones. La primera va a ser la siguiente, o sea, en vez de tener dos clases, analíticas y sintéticas, va a haber tres. La primera son, las analíticas, aquellas afirmaciones o proposiciones cuya negación es contradictoria en sí. A es igual a A, la contradicción A es igual a B es imposible, porque A no puede ser nunca B. Esto coincide un poco con Hume y Leibniz. Luego habla de las proposiciones no analíticas, las sintéticas. Y en las sintéticas, prepárense acá, agárrate de la cerveza porque esto no es un trago fácil. Distingue dos: las proposiciones empíricas a posteriori y las que no son empíricas o a priori. Entonces tenemos sintéticas empíricas o sintéticas a posteriori son sinónimos, sintéticas empíricas y sintéticas a posteriori son sinónimos, y
sintéticas no empíricas o sintéticas a priori, que también son sinónimos. Y ahí están las tres: analíticas, sintéticas a posteriori y sintéticas a priori. Analíticas, sintéticas a posteriori y sintéticas a priori. Una vez más: analíticas, sintéticas a posteriori y sintéticas a priori. A posteriori es después de, a priori es antes de. Entonces, Kant dice, ok, tenemos afirmaciones que si las negamos son contradictorias. Yo afirmo A. Si digo A es B, la estoy contradiciendo. Eso es totalmente, lógicamente imposible. Y ahora tenemos dos tipos de afirmaciones sobre los hechos: a posteriori o a priori. Vamos despacio, vamos con un sorbo de cerveza porque esto es... A ver, ni los alumnos de la universidad que se dedican a la filosofía lo resuelven de manera directa. He tenido alumnos que han tardado décadas, el tipo se hacía como años dando, que han tardado años, tiempos enormes en poder entender estas categorías. Así que si no la entendés, no te preocupes, no te va a cambiar la vida, pero es un lindo desafío. Las proposiciones sintéticas a posteriori o las proposiciones sintéticas empíricas dependen de tu percepción sensible, de cómo sentís, ¿no?, el mundo, por el gusto, el olfato, etc. Entonces, toda afirmación empírica o toda afirmación a posteriori se escribe en relación a tus sentidos. La gata en tránsito es negra, la cerveza es roja, ¿no? Esto tiene que ver con los sentidos. O implican ideas de los sentidos. Todos los cuervos son negros, eso implica algo de los sentidos. Si bien vos no podés ver todos los cuervos, implica algo sensible. En contraposición, las proposiciones sintéticas a priori, las afirmaciones sintéticas no empíricas, no dependen de los sentidos. ¿Bien? Las sintéticas empíricas dependen de los sentidos. Las sintéticas no empíricas, no de los sentidos. Las proposiciones sintéticas a priori hablan de un sentido que refiere al mundo, ¿bien? Habla de lo físico, pero habla de una manera que si contradecimos eso, se vuelve imposible. En realidad, las afirmaciones sintéticas a priori son las afirmaciones de la ciencia, que hablan de condiciones objetivas. Claramente, esto no es un lugar para analizar toda la tesis kantiana nociológica sobre los conceptos sintéticos y a priori. Tampoco podemos pretender resolver todo esto de una forma directa. ¿Bien? Porque hay una verdadera discusión sobre los conceptos. Pero bueno, Kant divide las proposiciones sintéticas a priori, es decir, aquellas que hablan del mundo pero que no vienen de lo sensible. Le doy un ejemplo de proposición sintética a priori. Es aquellas que pueden ser 1 más 1 igual a 2. ¿Por qué? Porque el concepto de 2, la experiencia del 2, no supone el concepto de 1 y de 1. Porque 2 puede ser 3 menos 1 o puede ser 5 menos 3. Es decir, la idea de que 1 más 1 es igual a 2 requiere un análisis muy profundo, una síntesis, donde vos tenés el concepto de 1, el concepto de más, el concepto de 1, el concepto de igual, los unís, haces una fusión y tenés el 2. Entonces, no es simplemente analítico, sino que es sintético. Y es a priori porque no habla de lo que está sucediendo en la realidad. Puede ser verdadero que 1 más 1 es igual a 2, indistinto de que tengas dos elementos que sumar. Entonces, esta idea de afirmaciones sintéticas a priori se subdividen, o sea, fíjense, una tercera división, en intuitivas y discursivas. Las afirmaciones sintéticas a priori intuitivas
hablan de cómo se estructura nuestro juicio, nuestras percepciones, ordena nuestras ideas, nuestras categorías. Un ejemplo es la idea de causa. Vos no sabés si vas a experimentar causas en el mundo, pero sí sabés que si experimentás una causa, necesariamente tiene que tener un efecto. Así está estructurada tu mente. Kant, de alguna manera, está hablando de cómo es el software de nuestra cabeza. Todas las proposiciones matemáticas pertenecen a la clase intuitiva, es decir, proposiciones sintéticas a priori intuitivas, y en eso hay que centrarse en este episodio. Fíjense la vuelta que hemos tenido que dar, pero es necesario, porque se habla forzosamente de una manera de entender a nuestra forma de conocer el mundo. El mundo tiene ciertas condiciones que nunca las vamos a saber hasta que las experimentemos. Yo no sé qué tan caliente son las cosas calientes hasta no interactuarlo de alguna manera. Pero sí sé que todo lo que voy a experimentar, lo voy a experimentar en un espacio o en un tiempo, con una cantidad, con una forma de causa y efecto. Esas son las proposiciones sintéticas a priori, la estructura que yo le pongo al mundo que me permite percibirlo de una manera clara y distinta. Y las matemáticas para Kant son parte de las proposiciones sintéticas a priori. Si consideramos cualquier juicio perceptivo sobre el mundo, es decir, cualquier afirmación que hagamos sobre el mundo, por ejemplo, la gata en tránsito es negra, la gata en tránsito está entre una camita que le compramos y un libro donde quiere esconderse, parece plausible decir que estas verdades o falsedades dependen no solamente de cómo definimos gata en tránsito, libro o camita, sino también en cómo lo percibimos. La relación entre gata en tránsito y la idea de negro, de color negra, no está analizado en el concepto negro o gata en tránsito, sino que está fundido, conectado a la experiencia. Es igualmente posible distinguir con Kant dos aspectos cualesquiera de nuestra percepción o nuestras afirmaciones sobre los objetos, es decir, el material empírico situado en el espacio y el tiempo, o el tiempo y el espacio en que dicho material se sitúa. Esta es la estructura que le estoy hablando yo. Si suponemos que la estructura del espacio y el tiempo sensible permanecen inalterados por los cambios en lo empírico y que no puede haber percepción que no se sitúe en el espacio y el tiempo, entonces podemos considerar el tiempo y el espacio como la forma, el software en donde se entiende, se estructura, se modulan todas estas afirmaciones y percepciones sensibles. La materia, los objetos, tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, siempre se tienen que dar bajo la forma del espacio y tiempo. No puede haber una gata en tránsito sin un espacio y tiempo que se comprenda. Además, la idea de tránsito habla de la temporalidad. El estar situado en el tiempo y el espacio es una condición necesaria para poder percibir el mundo y cuando menos para poder conocerlo. La pregunta acerca de si el espacio y el tiempo son objetos o nociones en Kant se responde de la siguiente manera. El tiempo y el espacio son de alguna manera objetos particulares que estructuran toda nuestra forma de entender el mundo. Su principal razón para ello consiste en diferir entre cómo dividimos los objetos particulares y las ideas generales. Dividir un objeto particular, una manzana, es cortarla en pedazos. Dividir una noción general, que es el tiempo, es dividirlo en nociones más subordinadas. El tiempo y el espacio se pueden subdividir en nociones, pero siguen siendo nociones generales. El espacio es más bien como una caja y el tiempo es más bien como un río, dice Kant, y nosotros entendemos todo esto en estos términos. Lo que está dentro de la caja es lo que está dentro del espacio y lo que está distribuido en el río está distribuido en el tiempo. Sin embargo, este espacio, caja y tiempo río son objetos particulares de una clase muy especial. Son en cierto modo para Kant recipientes invariables en los que se encuentra el material de la percepción humana, pero no son parte de la experiencia humana. Es decir, estructuran pero no son parte. Vos no podés experimentar el tiempo. Vos experimentás que pasan cosas, pero no el tiempo. Entendés lo que pasa en términos temporales, pero no el tiempo en sí mismo. En el hecho de ser el tiempo y el espacio algo invariables, nos recuerda un poco a Platón. Sin embargo, esto no es tan correcto, porque Kant supone
que no son elementos trascendentales, ¿no? El tiempo y el espacio no es trascendental, está dentro de las condiciones de nuestro pensamiento, es algo mental humano. Entonces, así se entiende cómo son posibles los juicios sintéticos a priori de forma intuitiva. Porque, primero, al describir el espacio y el tiempo, describimos objetos particulares que se forman a través de juicios sintéticos, en tanto que, segundo, al describir el espacio y tiempo, describimos no lo que sentimos, sino una matriz cognitiva, permanente e invariable que le da sentido a nuestras descripciones de forma independiente. Entonces, nosotros a priori ya sabemos que todo lo que vamos a ver va a ser espacio y tiempo. Yo no sé qué voy a encontrarme en el mundo, pero lo que me encuentre en el mundo lo voy a encontrar dentro de un espacio o en un tiempo o una cantidad. Kant no acepta, por lo tanto, en este sentido, el punto de vista de que la matemática sea pura. No hay matemática pura, porque está siempre conectado, fundido con nuestras experiencias. Para él, en efecto, la matemática no puede ser pura, no puede ser analítica, sino que es sintética. Es decir, siempre se la describe haciendo fusiones con nuestras experiencias, el tiempo y el espacio, por ejemplo. Si su aplicación de la matemática se hubiera detenido aquí, claramente habría una gran variedad y riqueza de la matemática. Pero Kant da un paso más. Es decir, si se hubiese quedado con esta afirmación de que la matemática es puramente experimental y que está atada a nuestras estructuras cognitivas del espacio y tiempo, bien ahí Kant. Pero Kant, soberbio, quiso avanzar un poco más y le va a salir el tiro por la culata. La descripción del espacio sensible, difícilmente puede ir más allá de la afirmación de sus tres dimensiones, ¿no? Ni la descripción del tiempo puede ir más allá de pensarlo de una forma unidimensional y dirigida. De hecho, parece que la influencia de Kant sobre los pensadores posteriores, en gran parte, ha sido el desarrollo de esta discusión sobre las matemáticas como descripciones del espacio y tiempo. Para caracterizar un poco esto, diremos que Kant no admite que se pueda describir completamente cómo se estructura el espacio y tiempo, que nosotros vemos el espacio y tiempo de forma pasiva, que no hay manera de definirlo. Básicamente, dice Kant, construir un concepto es ir más allá de su definición, es proveerlo de algo a priori que nosotros no podemos percibir. Lo que Kant entiende con esto es que si nosotros queremos definir el espacio y tiempo, vamos a llegar a un punto oscuro o confuso que no puede ser reconocido. Claramente para Kant no podemos construir o relativizar el espacio y el tiempo. Pero como bien sabemos, posteriormente, con Einstein por ejemplo, se relativiza. Así que si Kant se hubiese quedado simplemente a decir que el espacio y el tiempo es la forma en que se describen las matemáticas, bien. Pero él dice más que el tiempo y el espacio se entienden de forma pasiva en sus tres dimensiones. Mal ahí. Mal ahí, Kant. Por ejemplo, el concepto de una esfera X, ¿no?, que tiene ciertas dimensiones, no puede construirse, dice Kant, a través de la idea de un espacio que diga que tiene menos dimensiones. Si yo digo, esta pelota de fútbol tiene cierta circunferencia, no puede ser entendida en un concepto de un espacio que sea más chico. La única manera de que algo funcione dentro del espacio es que el espacio tenga espacio para eso. Entonces, nosotros podemos construir objetos o pensar objetos siempre más chicos que el propio espacio. El espacio no se relativiza, no se puede modificar, el espacio no se puede mover. Las construcciones de conceptos que ocupan elementos, espacios, o la construcción de elementos que ocupan los espacios, no puede nunca superar nuestra idea que tenemos del propio espacio, del propio tiempo. Hay un verdadero límite ahí conceptual que tiene Kant. A priori, la idea de espacio y tiempo nos impide quebrar ciertas dimensiones. Kant introduce todo este pensamiento en un libro, La crítica de la razón pura. Es cuando lo publica. Y luego lo republica en la segunda edición y como que hace unas pequeñas modificaciones con lo que acabo de decir. Entre el pensamiento de un concepto matemático
que solamente requiere congruencia interna, y la construcción del concepto, por ejemplo, del espacio, se da una pequeña diferencia. Kant, en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, ya no niega que podemos quizás imaginar espacios y tiempos más allá de la teoría euclidiana y newtoniana. Se dice algunas veces que el empleo de una geometría euclidiana de 4 dimensiones, bien, estaba sostenida en un pensamiento que puede ir más allá. Kant empieza a sospechar, bueno, quizás podemos pensar en objetos que ocupen más espacio que el espacio que disponemos. La explicación de Kant de las proposiciones de la aritmética pura es similar a la explicación de la geometría. La proposición de añadir 2 unidades a 3 unidades que produce 5 describe también una construcción del tiempo y el espacio. Una síntesis es un trabajo sintético y a priori. Conviene observar que Kant no niega la posibilidad lógica de aritméticas alternativas, principalmente en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, pero termina siempre afirmando que todas las descripciones del espacio y tiempo se basan en nuestra estructura mental. Entonces, a grandes rasgos, si tuviésemos que decir un poco cuál es la matemática de Kant en términos pura y aplicada, luego de explicar lo mejor que pudimos, quizás hemos fracasado, el concepto mental de conocimiento, en Kant, ¿cuántas veces he dicho Kant? Dije como Kant 5 veces, bueno, no importa. Sería lo siguiente. Para Kant, las proposiciones de la aritmética y la geometría pura son proposiciones necesarias. No obstante, estas proposiciones necesarias se presentan de forma sintética a priori, no analítica. Son sintéticas porque hablan de una estructura del tiempo y el espacio que te dice cómo vas a experimentar el mundo. Son a priori porque el espacio y el tiempo es algo invariante y previo a toda tu percepción sensible de la realidad. Las proposiciones de la matemática aplicada son siempre a posteriori en la medida en que yo hablo sobre cómo estoy percibiendo el mundo, pero son a priori en la medida en que supone el espacio y tiempo. La matemática funciona a posteriori y a priori al mismo tiempo. A posteriori porque lo aplico en objetos reales que experimento. Este gato mide tantos centímetros. Pero es a priori porque supone una estructura que es el espacio y tiempo. La matemática tiene un objeto de estudio, dice Kant, que es la estructura del tiempo y espacio, libre de lo empírico. La matemática, si es aplicada, estudia cómo el espacio y tiempo se experimenta sensiblemente. La idea esta kantiana de construir conceptos matemáticos puros o aplicados, siempre congruentes, que apelan a una estructura espacio-temporalmente y su descripción, es un importante avance en el pensamiento filosófico matemático. Recuerden algunos aspectos a la doctrina aristotélica cuando empieza a hablar de lo que es actual y potencial. Bien, en la serie o la progresión matemática, veamos el problema del infinito, una regla nos dice cómo debe efectuarse el siguiente paso una vez ejecutado el anterior. Al 5 le sigue el 6, al 6 le sigue el 7. Kant no admite el supuesto de que una vez dada semejante esta regla, esté dada también el paso de todos los pasos. Es decir, ok, yo te di la regla de cómo seguir, pero no te di la regla de cómo van a ser todos los pasos. Consideremos, por ejemplo, una sucesión natural de números que empieza, bueno, sumándole 1 a su predecesor. 1, el que le sigue va a ser 2, el que le sigue 3, siempre sumo 1. La sucesión, en cuanto crece, de acuerdo con la regla, siempre es totalmente distinta a la sucesión en cuanto terminada. Porque yo puedo empezar en 1, pero puedo terminar en 1.000.000. La regla no te dice cómo va a ser el número final. No te dice todos los pasos. No te dice cómo es el paso final. ¿Bien? Entonces, la distinción que hace Kant sobre el infinito, entre el infinito potencial y el infinito que está por venir, y que sería el infinito real o completo, es muy parecida a la distinción aristotélica, pero su explicación del infinito real tiene una distinción con Aristóteles. Según Aristóteles, no solo no se dan casos del infinito real sin experiencia sensible, sino que es imposible que podamos experimentar el infinito real. Nadie puede vivir el infinito. De hecho, para Aristóteles, tratar de demostrar el infinito es una tarea lógicamente absurda, que es lo que Santo Tomás de Aquino luego habla con respecto a Dios. En cambio, Kant considera que la idea del infinito real no es
algo lógicamente imposible. En efecto, él dice, podemos pensar lógicamente en el infinito real. Podemos crear una noción en donde nos explique o nos muestre la posibilidad de constituir el infinito. La idea de Kant es que podemos construir el número 2 y percibir dos cosas, que podemos construir el número 10 a las 10 a las 10 y percibirlo. Pese a que seamos incapaces de separar todo, nosotros podemos percibir o construir ideas de infinito. El infinito real, si bien no puede nunca experimentarse sensiblemente de forma directa, puede construirse. Aparece como una idea de magnitud acá. La comprensión, dice Kant, queda bien servida y se siente satisfecha con lo que ofrece la imaginación respecto a las magnitudes. En cada caso, la magnitud avanza siempre al infinito sin que nada la detenga. Eso dice Kant en la crítica de la razón pura. Sin embargo, agrega algo más Kant. La mente atiende ahora también a la voz de la razón, la cual, para todas las magnitudes dadas, les requiere un recorte. Le pide que se convierta en una totalidad. Hace inevitable que consideremos el infinito como algo totalmente dado, es decir, como algo real. Esta transición de la idea del infinito potencial construible a la idea del infinito real no construible es, en opinión de Kant, la raíz principal de la confusión metafísica. El que sea necesaria, deseable, objetuable o indiferente en el seno de la matemática es una cuestión que divide a las escuelas contemporáneas de la filosofía matemática, y eso ya es otro problema. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La matemática es realmente una descripción del tiempo y del espacio y por lo tanto nos permite pensar en el infinito real? Pasemos a la siguiente sección. Camarero, una canita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie que aprecie su tiempo debe escucharla. Bien, terminamos nuestra gran y maravillosa saga sobre filosofía de las matemáticas. Si te interesa algo más, avísame a ver qué más le podemos agregar. Nos hemos basado en este episodio en el famoso libro de Corner sobre filosofía de las matemáticas y no nos quedó otra que ir a la crítica de la razón pura. Pido perdón por eso. No, lástima por ustedes si lo escucharon todo. Segundo, estoy buscando científicos de cualquier rama y ámbito, naturales o sociales, para hacerles unas preguntas sobre cómo trabajan y cómo son sus conocimientos respecto a la ciencia. La idea es realizar una pregrabación de sus respuestas, tipo audio de WhatsApp o qué sé yo, y luego subirlos al podcast e interpretar su forma de entender a la ciencia. Esto está inspirado en lo que se conoce como epistemología naturalizada. En vez de decirle a los científicos qué es y cómo se hace la ciencia, el científico le cuenta al epistemólogo qué es y cómo hace la ciencia en sí misma. Y bueno, analizamos la respuesta no para juzgarla, sino para entender su propia visión de la ciencia. Si estás interesado o interesada, contáctame. Ya sabes, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, etc. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias.